Pues os voy a presentar el portal Guía Metabólica. Mi nombre es Merche Serrano. Yo en realidad soy pediatra, soy neuropediatra, o sea, hago neurología infantil y me dedico más bien a la investigación clínica. Estoy contratada por el CIBERER, que es un consorcio de centros para la investigación en enfermedades raras, pero dentro de la investigación cada vez más tienen mayor importancia las actividades de traslación. Traslación significa demostrar a la gente que no tiene nada que ver con la ciencia qué es lo que hacemos en investigación. Entonces, en este sentido, participo en Guía Metabólica y formo parte del equipo de Guía Metabólica. Guía Metabólica, por contextualizarlo un poco, es un portal que está dentro de un proyecto del Hospital San Bernardo que se llama Hospital Líquido, Hospital H2O. H2O viene de H, hospital, y 2O, interactivo, 2.0. Entonces, ese hospital líquido, la filosofía va más allá todavía. Y es que es un hospital, a diferencia del sólido, que es capaz de pasar las barreras arquitectónicas del edificio y llegar hasta el usuario. En lugar de lo clásico, que es que el usuario llegue al hospital, esto es al revés, es el hospital el que llega al usuario mediante estas actividades del hospital líquido. Y el portal Active o el portal de Guía Metabólica son portales temáticos que están dentro de esta filosofía o de este proyecto. Guía Metabólica se dedica a los errores congénitos del metabolismo, que son muchísimos. Pongo aquí esto es un mapa de pathways, de vías metabólicas, para que veáis que hay multitud de enzimas, multitud de transportadores, de translocasas, de coenzimas, o sea que muchísimas pueden estar afectadas, dando lugar a un grupo de enfermedades que todos se llaman errores congénitos del metabolismo, pero que es realmente heterogéneo. Y que en estas enfermedades pues la herencia es diferente, la clínica también, el tratamiento, el pronóstico, y son más de 500, 600, incluso 700 enfermedades. Sin embargo, tienen algunas características comunes que van a determinar que el perfil de nuestro usuario sea un poco particular. La mayoría aparecen pronto, aparecen en la edad infantil y por eso la mayoría se diagnostican por los pediatras, en la etapa pediátrica. Por otro lado, se consideran enfermedades raras o minoritarias porque su incidencia es menor de 5 casos por cada 10.000 personas. Y por último, en estos pacientes el proceso de empowerment, de empoderamiento, es fundamental porque son enfermedades crónicas, son enfermedades difíciles de manejar, difíciles de tratar, son raras y muchas veces están parcialmente olvidadas por la comunidad científica, por los médicos en general y también por las políticas sanitarias. Y esto ya veréis que va a hacer que el perfil del usuario sea bastante peculiar. Normalmente tenemos una relación simple en muchos portales de salud, que es el de paciente que habla con el e-doctor, ¿sí? Bueno, pues en nuestro caso hemos metido mediadores, intermediarios. Pero estos intermediarios, lejos de debilitar esta relación, lo que hacen es incluso fortalecerla. Por una parte, nosotros tenemos el hospital. El hospital lo que posibilita es que muchos más inputs puedan ser manejados. O sea, muchos más de los que un médico nada más o una nutricionista podría manejar. O sea, que nos ayuda en la gestión de todas las entradas. Y luego la clave probablemente es este otro intermediario, que es el e-caregiver. Porque este e-caregiver no es el habitual de las páginas normalmente de salud, sino que tiene particularidades. Por ejemplo, suele ser una persona sana y joven. Suele ser el padre o la madre de un paciente pequeño, en la edad infantil, que tiene una enfermedad. Con lo cual tenemos una franja de edad, nos manejamos entre los 30 y los 50 años, o sea que la probabilidad de que sean ya usuarios de Internet es muy alta. Por otro lado, la relación afectiva probablemente que hay, la materno-filial, la paterno-filial, es tal vez la más fuerte que hay, ¿no? Por un hijo se hace, digamos que prácticamente todo. Y por otro lado, la vivencia de tener un niño con una enfermedad crónica, con una enfermedad severa y muchas veces sin tratamiento. Esto crea una sensación de desasosiego, de necesidad de preguntar, de necesidad de encontrar respuestas, que lo que hace es que tengamos unos usuarios muy participativos, muy implicados, muy adheridos a todo el proyecto. Bien, sabemos que los recursos de información para salud son muchísimos, probablemente hay una intoxicación, ¿verdad? Nos sobran recursos, pero esto es especialmente verdad para las enfermedades prevalentes. Para las otras enfermedades más raras, esto deja de ser verdad. Hay escasos recursos, pero es que si uno además se va a buscar recursos comprensibles, asequibles, es muchísimo menos. O sea que realmente el usuario de a pie, los recursos que tiene online son muy pocos. Bueno, pues nuestro primer objetivo fue entonces decir, vamos a ofertarles acceso a la información en cantidad, pero también en calidad. Una información que sea relevante, que sea adaptada y que además esté actualizada. Y nuestro segundo objetivo era crear una plataforma para personas que tienen errores congénitos del metabolismo y sobre todo su entorno, los padres, donde puedan contactar con profesionales o contactar con otras personas que tengan sus mismos problemas y además ofrecerles un sitio donde ellos puedan establecer sus relaciones y hacer una plataforma.
Bien, pues desarrollamos esta página, este es el aspecto de nuestra página. Vamos actualizando semana a semana, incluso a veces con mayor frecuencia, y es una página interactiva y básicamente está en castellano de momento. Esperamos que dentro de poco la podamos tener en inglés. ¿Cuáles somos el equipo editorial? El equipo editorial está formado por una nutricionista, una especialista en bioquímica química, una neuróloga, que soy yo, una madre que representa a las familias, representa a las madres, pero también es la presidenta de la Asociación de PKU y otros trastornos del metabolismo, una periodista que está especializada en social media, en internet, y luego un experto en medios audiovisuales y demás. ¿Cuál es nuestra población objetivo? Pues no son solo los pacientes, sino que son también los padres de los pacientes, las familias de los pacientes, sus maestros, sus amigos, su profesor de karate, el que quiera entrar y quiera tener información sobre ese niño, sobre lo que le pasa a ese niño, la puede encontrar aquí. Y calculando un poco la incidencia de las enfermedades metabólicas, que es muy baja, y calculando la población mundial que habla castellano, pues miramos que probablemente nuestra target audience estimada es alrededor de 62.000 personas, que no es ninguna cosa magnífica, ¿verdad? Es bastante circunscrito. Contenidos. Pues mirad, tenemos información científica sobre más de 60 enfermedades, errores congénitos del metabolismo, todas tienen el mismo formato y además se puede imprimir en forma de tríptico, de forma que uno lo puede imprimir y ir repartiendo al ambiente más cercano de este niño. Por otro lado, tenemos más de 70 recomendaciones para la vida diaria. ¿Qué hacer cuando un niño tiene un error congénito del metabolismo y quiere hacer deporte? ¿O quiere irse de viaje? ¿Qué pasa con la adolescencia? Porque muchos tienen tratamientos dietéticos. La adolescencia es una época de reafirmación, ¿no? De búsqueda de nuevos límites. Bueno, pues ¿qué pasa con los adolescentes? Como muchos tienen tratamiento dietético, para algunos pacientes las proteínas son tóxicas, para otros son las grasas, para otros son los carbohidratos, pues tenemos recetas y tenemos un buscador de recetas que facilita todo esto. Uno puede clicar en restricción de proteínas, de glúcidos, de grasas, o si quiere un aperitivo o una comida de fiesta, y entonces le ofrece recetas. Estas recetas no solo las hemos insertado nosotros desde el hospital, el equipo de dietética, sino que también tenemos colaboraciones, como por ejemplo de la Fundación Alicia, o también las propias familias pueden enviarnos recetas, siempre se evalúan y después ya se cuelgan cuando la evaluación nutricional es adecuada. Intentamos actualizar en la medida de lo posible con abstracts que sacamos de PubMed. Lo que hacemos es trasladarlos del inglés al castellano y del castellano científico al castellano raso, asequible. Esto lo hacemos para la mayoría de enfermedades y ya tenemos más de 200 artículos, pero también a veces hacemos monográficos. Explicar, por ejemplo, qué es el tratamiento con chaperones o qué es el tratamiento con terapia génica, que a veces es difícil de encontrar por ahí explicado de forma asequible. Otro recurso que estamos potenciando ahora mucho y que para esto en la última reunión ya les pedimos mucha ayuda a los usuarios es cómo facilitar que estos pacientes se puedan mover y puedan viajar como todos los niños hacen hoy en día. Entonces tenemos los georrecursos que llamamos y aquí colocamos los hospitales de referencia donde pueden acudir en forma cuando tengan una agudización o por ejemplo las tiendas especializadas donde pueden adquirir alimentos restringidos en proteínas o en grasas o por ejemplo las asociaciones de pacientes cuando necesitan algo cuando están fuera de España o fuera de su ciudad. Y por último tenemos cuentos. Los cuentos ahora mismo son prácticamente 7. Son cuentos donde los protagonistas son pacientes con enfermedades metabólicas. Hay un fenilcetonúrico, hay un niño con citrullinemia y eso es lo que llamamos los cuentos de la pandilla metabólica, ¿vale? La pandilla metabólica son los protagonistas. Hay otros incluso que lo que hacen es incorporar algún tipo de discapacidad en estos niños para facilitar un poco también que se vean reflejados en estos protagonistas. Y luego tenemos 2 juegos. En cuanto a juegos, tenemos una colaboración muy importante en el ámbito de la fenilcetonuria. Hay un papá que es psicólogo que ha desarrollado estos juegos, tiene un niño que tiene una fenilcetonuria en la Universidad de Granada y la verdad es que está haciendo pues cosas muy bonitas. Este, por ejemplo, es el último juego que ha sacado, que se llama Save the PKU Planet, y es un juego para fenilcetonúricos u otros niños con dietas restringidas en proteínas. Ellos tienen que ir haciendo su receta baja en proteínas y tienen al capitán proteína que los ataca y que quiere incorporar proteínas y ellos tienen que luchar con el capitán proteína. Vale, tenemos el campo de los comentarios. En el campo de los comentarios los pacientes pueden hacer preguntas nutricionales, preguntas médicas, pero también pueden compartir experiencias con otros. Tanto unos como otros comentarios están supervisados por nosotros.
de forma que a veces, si alguno de los comentarios que tienen entre los pacientes no nos parecen del todo adecuado, siempre los mostramos, pero hacemos nuestro comentario desde el punto de vista de rigor científico o de nuestra opinión, ¿vale? Para poder interceder un poco en esto. Y cada mes editamos un boletín, el boletín se envía a los registrados, que ya somos más de 800, o sea que es una buena cifra para una página de enfermedades raras. ¿Cuáles son nuestros resultados un poco de Google Analytics? Pues ahora tenemos registradas 157.000 visitas de más de 100 países, casi medio millón de páginas vistas y una estancia media de 3 minutos en la página. Más del 60% de los que nos visitan vienen de América, fundamentalmente, y sobre todo de países, pensamos, latinoamericanos. Esto es muy bonito y esto nos gusta porque estamos llegando a países en vías de desarrollo. Muchos de estos países tienen limitados sus recursos para salud, pues podemos calcular, podemos inferir que seguramente para enfermedades raras muchísimos más. Esto no solamente lo vemos aquí, sino lo vemos también por el contenido de sus comentarios, ¿no? Que muchas veces pues, son muy gratificantes porque realmente necesitaban una cosa así, eso te hacen entender. Como media hemos tenido 9 consultas semanales, lo que hace un total de 495 comentarios en este año y medio, y 9% eran búsquedas de contacto con familias o con otros pacientes en la misma situación. Ahora mismo estamos pasando un cuestionario. De momento tenemos 75 cuestionarios completados por los usuarios. Es un cuestionario que lo que abarca son 4 dominios principalmente, pero os muestro unos datos preliminares. Y vemos que 73% de los usuarios visitan la página al menos una vez a la semana, que más o menos es cuando actualizamos los contenidos, o sea que parece que estamos ajustados. 34% regularmente escriben comentarios o preguntas. Del resto que no lo hace, que solo mira y abre páginas, o sea, abre contenidos, de ese resto la mayoría, si no escribe, es por timidez. ¿Vale? Muchos es por timidez. Algunos pocos es porque no se fían de meter información en internet, pero ninguno es porque no se fíe de nosotros, o sea que eso es también un dato. Y como os decía antes, la mayoría son caregivers, o sea que en realidad son padres con un niño con un error congénito del metabolismo. Y en lo que se refiere a cambios en la vida diaria y en los sentimientos de estos usuarios, pues mira, del 96,5% han descubierto nueva información y han aprendido más sobre su error congénito del metabolismo. Nosotros pensamos que realmente no es que ofrezcamos nueva información, sino más bien es que la ofrecemos de diferente forma y esto llega más, ¿vale? Esa es nuestra sensación. 52% han cambiado algún hábito de su vida, cosa que para enfermedades tan estrictas o tan rígidas nos parece bastante porque es 1 de cada 2. Y por otro lado, pues 76% se han dado cuenta de que se sienten menos solos y casi un 70% se han dado cuenta de que no lo llevan tan mal cuando se comparan con lo que cuentan otros padres de cómo lo llevan ellos. En definitiva, nosotros ¿cómo interpretamos esto? Pues lo interpretamos como que hemos disminuido su sensación de soledad, como que hemos aumentado su sensación de autoeficacia y por otro lado que hemos bajado su nivel de autocrítica. Y esto en definitiva es el primer paso para el patient empowerment, ¿no? Para su proceso de empoderamiento. Bueno, como conclusión es decir que nosotros pensamos que la base de la pobre comunicación, de que esa información no llegue, da lugar a disparidades en cómo ellos entienden la enfermedad. Y cuando uno no entiende su enfermedad, también se ve afectado su estado real de salud, pero también su estado percibido de salud. Y esto probablemente interfiere en el proceso requerido, sobre todo en enfermedades como estas de empowerment. Nosotros pensamos y postulamos que las herramientas de este tipo, con una estrategia interactiva y facilitando una plataforma donde ellos se puedan encontrar, de verdad deberían ser complementos a la medicina tradicional, porque realmente nosotros no interferimos con la medicina tradicional, no cambiamos tratamientos, sin embargo sí que mejoramos su sensación de bienestar, y eso es lo que nos parece que es lo que estamos consiguiendo. Así que nada, agradeceros vuestra atención y esperar que os haya gustado. Bueno, pues muchas gracias. Abrimos turno de preguntas. Me gustaría saber, preguntando otra vez por el tema de financiación, el tema de los inicios, digamos, ¿cómo se llegó a pensar? ¿Qué fue antes? ¿La idea, la financiación? ¿Fue un encargo de las asociaciones o un servicio que ofrecía el hospital? Claro, en teoría lo ideal sería que fuera una parte más asistencial dentro del hospital, ¿no? Igual que está la asistencia de la propia consulta donde viene el paciente, lo ideal es que esto fuera también parte asistencial.
Inicialmente teníamos también una Avanza, que es para todo el proyecto este H2O, y que fue lo que nos fue dando financiación. Ahora mismo hemos llegado a un punto que la verdad es que se nos han acabado los recursos, entonces, bueno, pero no queremos llegar a la posibilidad de la publicidad, y mucho menos la publicidad en fármacos y demás, ¿no? Así que estamos buscando recursos. Si os fijáis, al principio de la presentación sí que tenemos algunos sponsors. Os enseñaré. No sé si aquí se ve. Tenemos algunos sponsors, pero la cruda realidad es que nos estamos quedando sin financiación, pero bueno, habrá que explorar las posibilidades, sobre todo de financiación de fondos privados, pero que no tengan nada que ver con este tipo de cosas, fundaciones y demás. Y la forma de contactar con la gente, que fue el boca a boca con las relaciones, para que se introdujesen, presentarles la herramienta también. Bueno, lo cierto es que detrás de esta página hay un grupo especializado en enfermedades metabólicas que es uno de los más potentes de España. Entonces, la mayoría de pacientes nos vienen o bien por la asociación de pacientes, por el Facebook de la asociación de pacientes o por los médicos de referencia del propio Hospital San Juan de Dios. Eso es la mayoría. Pero también hemos hecho trípticos, hemos hecho puntos de libro, marcapáginas, que vamos distribuyendo pues allí por donde vamos. Sí, Manuel nos comentaba antes que había detectado una brecha socioeconómica en lo que parecía ser en África. ¿Vosotros habéis experimentado o habéis detectado algo parecido? Sobre todo en las visitas que salen de vuestro ámbito del hospital y van más allá. No tenemos tan bien estudiado el perfil de los usuarios, no lo tenemos tan bien perfilado, pero lo cierto es que hay mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, que nos escriben, pues lo que comentaba antes, con muchas faltas de ortografía y tal, que la gente se lanza a buscar, ¿no? Probablemente porque el nivel de desesperación es tanto que se te quita la timidez y la vergüenza de escribir mal, ¿no? Realmente son enfermedades devastadoras, crónicas, sin tratamiento, donde uno está muy perdido. Y yo creo que eso un poco hace que se rompa esa brecha, ¿no? Probablemente. Una de las cosas que tienen buenos es que tienen los folletos de cada una de las enfermedades. Yo creo que por cualquier médico, en cualquier sitio, es darle al botón imprimirlo y dárselo al paciente. O sea, es un material que, bueno, en fin, que miras lo de las chaperonas, que es una cosa ultra complicada y como está explicado con patatas, pues todos, aunque no seas ni biólogo, ni médico, ni nada, pues realmente te enteras. Esa es una de las grandes ventajas y eso sí que puede... Yo creo que a nosotros nos falta, en relación a metabólicas, la posibilidad de tener un material que se pueda dar en papel para llegar a esas personas que no van a entrar a internet, ¿no? Y a lo mejor ir empujándoles poquito a poco a decir, oye, si quieres más, pues mira en internet, y si tú no sabes por qué eres mayor, por qué tal, dáselo a tu hijo que ya verás como si te lo encontrará. Y hay casos curiosos como una red social sobre osteoporosis en la que cuando analizan el perfil de las usuarias, en este caso era orientada a señoras, eran todas jóvenes, y entonces alguien dijo, pero ¿qué pasa? ¿Que hay problemas de osteoporosis? No, es que eran chicas que miraban para sus madres. Ese tipo de información, pues eso, en ese sentido está muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias.